Puede parecer cosa de película, pero juro que cada segundo de esta historia está grabado en mi memoria, como una pesadilla con olor a naftalina y metal. En aquel entonces, yo era solo Sofía, una arquitecta recién graduada que había cambiado la agitación de Sao Paulo por el silencio opresivo de un pequeño pueblo del interior, todo por culpa de Leo. Antes, no olvides dejar tu me gusta y cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Era finales de 2018. Yo estaba a punto de cumplir 30 años. Y, lo que es más importante, estaba con 8 meses de un embarazo que soñaba que sería la fase más hermosa de mi vida. Sin embargo, en lugar de preparar la habitación del bebé, pasaba los días mirando las paredes beige de nuestro apartamento, sintiendo que cada mes mi burbuja de aire se reducía. Apenas salía. El trabajo de diseño lo hacía desde casa, y las pocas interacciones que tenía eran de lo más superficiales, porque él, Leo, tenía esta manía de aislarme de una manera tan sutil que tardé en darme cuenta de que estaba completamente sola. Y Leo, no era un tipo común, era policía, y no de esos que ves en las películas. Tenía una postura que llegaba a ser teatral. Recuerdo perfectamente el olor de su uniforme, una mezcla de almidón, sudor frío y un toque metálico, casi de bala. Tenía los ojos más azules que jamás vi, pero era un azul sin calor, que parecía analizarte todo el tiempo, calculando cada movimiento tuyo. Y usaba el uniforme. Usaba mucho el uniforme. En casa, en su día libre, para ir a la panadería. No para presumir, sino para recordarnos, y principalmente a mí, quién era él y el poder que tenía. Los abusos eran como pequeños pinchazos. Nunca dejaban marca en la piel, pero iban desgarrando el alma por dentro. Era siempre el tono de voz bajo, la corrección de mi postura, la forma en que decía que nadie me creería si lo contaba, porque él era la ley y yo era solo una embarazada nerviosa. Este terror no vino de golpe. Fue construido, ladrillo a ladrillo, hasta convertirse en la prisión en la que vivía. En aquel edificio antiguo, de azulejos fríos y olor a humedad, la única rendija de luz que tenía era doña Carmen. Ella vivía en el piso de abajo, una señora de 80 y pico años, con una curiosa manía de usar siempre chales bordados a mano, incluso con el calor. Sin embargo, su característica más notable no era su vestimenta, sino la perspicacia de sus ojos marrones, que parecían haber absorbido la sabiduría de todas las décadas que había vivido. Ella nunca me preguntaba nada directamente sobre Leo, pero nos cruzábamos en el buzón, y yo sentía el peso de su mirada. Era una mirada que veía más allá de mi sonrisa forzada y mi barriga abultada, captando el miedo líquido que yo intentaba desesperadamente tragar. Recuerdo que una vez me ofreció una receta de té para las náuseas y con su mano arrugada sosteniendo la mía, apretó ligeramente, un gesto silencioso que decía: «Sé que no es solo náusea, hija mía». El aire en el pasillo se ponía denso, y yo sabía que ella desconfiaba de algo más oscuro detrás de la fachada de marido policía protector que Leo construía. Lo que yo no sabía es que la desconfianza de doña Carmen tenía raíces mucho más profundas y prácticas que una simple simpatía de vecina. Ella era una persona que ya había visto el lado podrido de la vida en ese pueblo pequeño, donde la ley y la corrupción se mezclaban de una manera asquerosa. Leo, en su arrogancia, jamás imaginó que la vecina pudiera tener la astucia de un detective de cine negro. Fue esa mañana, una mañana de martes gris que parecía normal, cuando ella actuó. Doña Carmen, motivada por una sospecha que guardaba solo para sí, instaló una cámara de timbre. No era cualquier cámara, me contaría después, sino un modelo de alta resolución que compró por internet, específicamente porque su ángulo captaba toda la entrada de mi apartamento, sin parecer que estaba enfocando mi puerta. Hizo esto de madrugada, mientras dormíamos. Recuerdo que en 1910, ese momento pensé que el edificio solo estaba modernizando la entrada, pero era doña Carmen, actuando como una sombra silenciosa,
preparando la trampa tecnológica para el depredador vestido de azul. Aquel día, en específico, parecía tener un peso diferente en el aire, como antes de una tormenta de granizo que nadie puede prever. Me desperté con náuseas, sintiendo al bebé patear con una fuerza que parecía querer romper la barrera de mi piel, y esa sensación física de ruptura solo empeoraba mi pánico. Leo estaba de descanso, pero su uniforme estaba impecable, colgado en la percha de la puerta del armario, flotando sobre la habitación como un fantasma almidonado. Recuerdo que me obligó a comer tostadas secas, diciendo que era lo mejor para mi presión inestable, pero la forma en que supervisaba cada mordisco, con ese silencio de quien espera un error, me quitaba el apetito. Ni siquiera necesitaba levantar la voz. Su violencia estaba en el control minucioso del volumen de la TV, en el cierre de las cortinas para mantener la discreción, y en la forma en que me miraba de arriba abajo, juzgando cada kilo que el embarazo había añadido. Era una asfixia lenta, hecha de reglas invisibles, y yo estaba contando los minutos para la consulta médica obligatoria, la única excusa que tenía para respirar otro aire. Teníamos una cita con la obstetra a primera hora de la tarde, y esa salida era siempre un campo minado. Yo ya estaba vestida, tratando de parecer lo más normal posible, lo que significaba ocultar el temblor de mis manos. Leo se movió por la casa con esa precisión militar suya, vistiéndose el uniforme. Se demoraba, abrochando cada botón de una manera ceremonial, y el sonido de la hebilla del cinturón rechinando parecía una señal de alerta estridente en la quietud del apartamento. Cuando finalmente llegamos a la puerta, yo con el bolso y él con la llave, cometí el error de preguntar si podíamos tomar un taxi en lugar de usar su coche, porque el olor a cuero y desinfectante del coche patrulla siempre me daba náuseas. Esa fue la chispa. No gritó, nunca gritaba. Lo que sucedió fue rápido y quirúrgico. Exactamente el tipo de cosa que no podrías probar sin un testigo improbable. Se detuvo en el umbral, me dio la espalda por un instante, y pensé que la chispa había muerto. Pero giró el cuerpo hacia la puerta, y en lugar de abrirla, me presionó contra ella. No fue un empujón brutal, de esos que te hacen caer, sino una presión continua y fría, usando el peso de su cuerpo, del uniforme, del cinturón cargado de equipo. Sentí el frío de la madera de la puerta en mi espalda y el bebé contrayéndose dentro, asustado por el choque mudo. Su rostro estaba a centímetros del mío, y susurró, con esa voz grave que usaba para dar órdenes en la comisaría. «Vas en mi coche, Sofía. Y vas callada. ¿Entendiste?» Lo peor era la frialdad. No había rabia en sus ojos azules, solo tedio, y el cálculo de quien sabe exactamente la presión que necesita aplicar para inmovilizar un cuerpo de 8 meses de embarazo sin dejar un solo hematoma visible. Apenas podía respirar, y él lo sabía. El momento duró quizás unos 10 segundos, pero parecieron 10 horas bajo el agua, donde el único sonido era mi propio corazón latiendo en mi garganta. Tan pronto como me soltó, su postura cambió instantáneamente. Abrió la puerta con la mano que un segundo antes me estaba aplastando, y salió primero, con un paso firme y la expresión de policía ejemplar que mantenía para el Tao Mai mundo. Yo salí tambaleándome un poco, disimulando el temblor en mis piernas, y sentí el aire frío del pasillo invadir mis pulmones, trayéndome de vuelta. Recuerdo que, mientras pasaba por el portal, mis ojos corrieron instintivamente hacia la esquina del pasillo, donde la nueva campanilla estaba instalada. Era pequeña y discreta, con ese brillo azulado que parecía inofensivo. Sentí un escalofrío extraño, como si la lente minúscula hubiera captado no solo mi imagen, sino también mi alma en pánico, y pensé, si alguien estuviera viendo esto, pensaría que fue solo una discusión de pareja con prisa. Poco sabía yo que, en ese exacto momento, doña Carmen, abajo, estaba revisando la grabación con el corazón en la mano. Lo que sucedió en el momento siguiente a mi desesperación prensada fue un movimiento silencioso, orquestado por la astucia y el miedo de una octogenaria. Carmen me contó, mucho tiempo después, que cuando vio el video,
no se quedó en shock, sino que fue invadida por una rabia fría y calculadora. La cámara de alta definición cumplió su papel. El audio estaba amortiguado, pero la imagen era cristalina. El foco no estaba en los hematomas que no existían, sino en la frialdad de Leo, en el peso del uniforme, en la forma en que mi barriga de 8 meses fue utilizada como un punto de apalancamiento contra la puerta. Ella supo que, si intentaba ir a la comisaría local, Leo, siendo quien era, haría desaparecer la grabación y ella se convertiría en el próximo objetivo. Ella temblaba, no de frío, sino de pavor a ser atrapada, y eso la hizo tomar una decisión radical: no confiar en nadie de la ciudad. Volví a casa esa tarde con el cuerpo dolorido y la mente en colapso, convencida de que el miedo era palpable y tenía la textura del tejido de poliéster de su uniforme. A la vuelta de la consulta, el médico mencionó mi presión, y Leo usó eso como munición. Determinó que yo solo podría beber agua de una botella específica, etiquetada y monitoreada, como si yo fuera una planta rara que él necesitaba mantener bajo un régimen hídrico dictatorial. Esa noche, él estaba en la sala, sentado en el sillón, y juro que lo que estaba haciendo era la cosa más bizarra que jamás presencié. Estaba puliendo su insignia de policía, ese trozo de metal, con una franela, y lo hacía con una concentración casi ritualística. El brillo de la insignia se reflejaba en esos ojos azules, y él murmuraba, casi inaudiblemente, que ese distintivo era lo único que separaba el orden del caos. Me sentí observada por un objeto inanimado, mientras él, el ser humano, parecía estar transformándose en ese metal frío y autoritario. Doña Carmen sabía que, para que la prueba fuera válida y segura, necesitaba salir de esa jurisdicción lo más rápido posible. No podía usar el correo normal, ya que Leo tenía contactos por toda la ciudad y ella ya había visto sobres desaparecer. Hizo algo de película, usando una red de contactos que solo la gente muy antigua y astuta del interior conoce. Llamó a una sobrina en una capital distante, que trabajaba en la Defensoría Pública. Grabó el archivo en una memoria USB minúscula, envuelta en un pañuelo bordado para que pareciera un regalo, y se lo entregó de madrugada a un mototaxista que hacía viajes interestatales, conocido por ser totalmente discreto y reacio a hacer preguntas. Recuerdo a Carmen contándome que, al ver al mototaxista desaparecer en la niebla de la madrugada, sintió una mezcla de alivio y terror. Acababa de declarar la guerra al Linio 107, policía más arrogante de la ciudad. Mientras tanto, yo estaba acostada, intentando en vano conciliar el sueño, sintiendo el colchón hundirse bajo el peso del cuerpo de Leo, que tenía el sueño absurdamente ligero. Se despertó en mitad de la noche y comenzó a hablar. No era una conversación, era una disertación sobre el Código Penal. Habló sobre cómo el estrés del embarazo podría ser usado en mi contra en caso de que intentara inventar historias. Citaba artículos de ley, números, párrafos, explicando con voz monocorde que yo no tenía forma de probar nada, porque él era un hombre de ley y yo era una civil emocionalmente frágil. La forma en que articulaba el abuso, usando su conocimiento jurídico como arma, era lo que más me aterraba. Yo me encogía, con la mano protectora en la barriga, sintiendo al bebé patear frenéticamente, como si estuviera intentando avisar que la prisión no era solo física, sino legal. El día siguiente amaneció, y para mí, tenía el color del plomo fundido. Leo salió a trabajar, y lo peor de todo es que su ausencia no alivió la tensión. Era como si la forma de su cuerpo, el olor del uniforme, se hubieran quedado grabados en el tejido de la casa. Pasé toda la mañana mirando una grieta minúscula en la pared de la habitación. Tenía la forma exacta de un rayo torcido, y me quedé allí, sentada en el suelo frío, durante horas, convencida de que, si lograba contar cuántos pedacitos de pintura desconchados había alrededor de esa grieta, el bebé nacería a salvo. Era un nivel de desesperación tan patético que me daba náuseas. Estaba agotada, física y emocionalmente, sintiendo que a cada hora que pasaba, mi identidad de Sofía,
la arquitecta, se disolvía, quedando solo la embarazada del policía, una prisionera invisible. La ruptura de aquel letargo llegó al final de la tarde, de una manera tan inesperada y codificada que solo doña Carmen podría haber imaginado. Leo me había prohibido usar mi celular personal, pero permitía que usara el ordenador para hacer trabajos de diseño, monitoreando mi pantalla a distancia. Estaba revisando un correo electrónico completamente inútil de una tienda de artesanía cuando lo vi. En medio de un boletín de bordados, había una foto de un punto de cruz específico, un pequeño ramo de flores de lavanda, y la leyenda, escondida entre los detalles de precio, decía: entrega urgente de encargo para SF, en la capital el martes. Regreso el mismo día con detalles sobre el patrón de chal. SF eran mis iniciales. El patrón de chal era lo único sobre doña Carmen. Mi corazón dio un triple salto mortal en la garganta. No sabía lo que significaba, pero el código era demasiado preciso para ser coincidencia. La ayuda estaba llegando, disfrazada de artesanía barata. Juro, sentí la sangre helarse, luego hervir, y el bebé dio un brinco que me hizo contener la respiración. La primera reacción fue cerrar el portátil y correr al baño, bajo la excusa de un mareo. Allí, con el ruido del grifo abierto, enfrenté mi reflejo en el espejo, la piel pálida, los ojos rojos de quien no duerme bien desde hace meses. Intentaba desesperadamente no llorar, porque Leo sabía distinguir el sonido de un llanto de desesperación de un llanto de dolor de cabeza. La paranoia me consumía. ¿Estaría monitoreando la webcam? ¿Habría un micrófono escondido en la lámpara? Me sentía como en una película de espionaje barata, pero la amenaza era real. Venía del hombre que compartía el cepillo de dientes conmigo. La única certeza era que no podía escribir nada, no podía llamar a nadie. Necesitaba actuar como si el correo electrónico fuera solo un correo de propaganda que apenas había leído. Cuando volví al ordenador, las manos aún me temblaban, y tuve que forzar la respiración. Para señalar que había entendido el mensaje sin dejar rastros obvios, hice lo que una ama de casa embarazada y aburrida haría. Hice clic en la foto del ramo de lavanda. La acción me llevó a la página del producto, y allí me demoré exactamente 3 minutos mirando la imagen en alta resolución y el mapa de colores, fingiendo interés. Después, cerré la pestaña y, en una jugada más audaz, busqué en Google por mejores modelos de portabebés para arquitectas. Aparentemente, era un interés legítimo, pero noté algo peculiar en la esquina de la pantalla del ordenador, algo que solo una víctima de vigilancia constante notaría. La luz del adaptador USB estaba parpadeando, una frecuencia que nunca antes parpadeaba, un detalle tan pequeño que pasaría desapercibido, pero para mí era la prueba de que Leo, incluso en el trabajo, estaba con el dedo en mi pulso digital. Esa noche, apenas dormí. El bebé se movía sin parar, y yo sentía que él también estaba participando en aquella conspiración silenciosa. Necesitaba actuar como si el día siguiente fuera el último en que vería esas paredes. El desafío no era solo huir, sino huir sin que Leo se diera cuenta de que algo faltaba, ya que él tenía el control casi sádico de mis pocas pertenencias. No podía llevar ropa, pero los documentos, la identidad y, crucialmente, la ecografía del bebé estaban guardados. Decidí esconder todo en un lugar que él jamás miraría, dentro de un viejo tarro de galletas de Navidad que él detestaba, en el fondo de la despensa. Mientras lo hacía, sentía la pulsación de mi corazón en las puntas de mis dedos, y el pensamiento era uno solo. Si me atrapaba, el video de Carmen sería inútil. Estaba apostando mi vida y la de mi hijo en aquel tarro de metal oxidado. A la mañana siguiente, la tensión era palpable, y Leo parecía particularmente irritado, quejándose del café que estaba 1 grado por debajo de lo ideal. Fue entonces cuando sonó el timbre. No era normal que recibiéramos visitas, y Leo se puso instantáneamente alerta. Esa postura de policía en servicio que me helaba el alma. Abrió la puerta y allí estaba doña Carmen,
con su chal bordado de siempre y una lata de galletas de almidón en la mano. Pidió, con la mayor naturalidad del mundo, si él podría cambiar una bombilla de la escalera, alegando que su artritis no le permitía subirse al banquito, mientras él, lleno de su vanidad masculina, se distanciaba para coger la escalera. Carmen, al pasar a mi lado, murmuró, sin mover los labios: «El rojo, medianoche». Y en la palma de mi mano, depositó un objeto minúsculo y frío que escondí rápidamente en el pliegue de mi vestido de embarazada. Era un chip de celular, de esos minúsculos, sin paquete de datos, nuevo a estrenar. Pasé el resto del día al borde del ataque de nervios. El chip de celular estaba escondido en mi sujetador de lactancia, frío e irritante. El rojo, medianoche. Las palabras de Carmen resonaban en mi cabeza como un mantra aterrorizante. ¿Qué era el rojo? ¿Una luz? ¿Una alarma? Recordé que el apartamento tenía vista a la calle de atrás, un área donde solo había el garaje y un antiguo poste de alumbrado público que siempre fallaba. Lo único rojo que me venía a la mente era el coche de la vecina de 1900. Abajo, un Fiesta rojo óxido. Pero eso parecía demasiado simplista. Entonces, se me ocurrió. El rojo era la señal de alerta máxima, la señal de que la ayuda estaba allí fuera, lista para actuar en el momento en que la bombilla del poste fallido se encendiera. Tenía que mantener la calma, respirar hondo y fingir que solo estaba preocupada por los cólicos del bebé. Leo volvió del trabajo y, como de costumbre, estaba en estado de alerta. Pasó la noche viendo la TV, pero sus ojos azules parecían escanear el ambiente, buscando cualquier desviación en la rutina. Aproveché el momento en que fue al baño, que duraba unos 3 minutos, para actuar. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que él lo oiría desde allí. Metí el chip en mi celular antiguo, que él creía que estaba roto y guardado en un cajón de calcetines. El celular se encendió, una luz blanca deslumbrante que cubrí con las manos, y fui directo al SMS. El mensaje que recibí, del número del chip, era solo una línea. C. Aurora. 23. No. Mires atrás. El conductor tiene el pañuelo. El número de la calle era el refugio. Y el pañuelo era la contraseña que garantizaba que la persona era de confianza de Carmen. Borré el mensaje en menos de 5 segundos. Quité el chip y lo escondí de nuevo. El pánico ahora se mezclaba con la adrenalina. La fuga era real. El plan estaba en movimiento. Las horas entre el SMS y la medianoche se arrastraron con la lentitud torturante de una pesadilla despierta. Leo dormía, acostado de espaldas a mí, y el sonido de su respiración, lenta y profunda, era el ruido más aterrador del mundo. No era un ronquido normal, era un ruido regulado, casi mecánico, que me hacía sentir que él era menos un hombre y más una máquina de vigilancia en modo de espera. Yo sabía que necesitaba el tarro de galletas, pero levantarme de la cama era un riesgo inmenso. Me arrastré, centímetro a centímetro, sintiendo el peso de la barriga y la humedad del sudor frío en mi espalda. El suelo crujía en puntos específicos, y cada crujido parecía un disparo de cañón en el silencio de la noche. Incluso podía escuchar el sonido de mi propia sangre bombeando. Finalmente, alcancé el tarro. Saqué los documentos, y el peso de esos papeles en mi mano era más reconfortante que cualquier manta. Faltaban 5 minutos para la medianoche cuando la campana de la iglesia de la plaza, que siempre era lenta, comenzó a sonar. Mi corazón perdió el ritmo. Yo estaba de puntillas, cerca de la ventana trasera, desde donde se veía la calle oscura. Y entonces sucedió. En el momento exacto en que el reloj de pared de la sala dio la última campanada de la medianoche, la lámpara del viejo poste de luz de la calle de atrás, aquella que vivía fallando, comenzó a parpadear a un ritmo irregular. No era una luz blanca común, sino un destello rojo anaranjado y enfermizo, provocado por el mal contacto del cableado antiguo. La luz parpadeaba, pintando la calle de un tono rojizo siniestro e intermitente, como si fuera un faro de emergencia en medio de la nada. Era el rojo de Carmen. Miré el reloj digital.
medianoche y 0 segundos. Esa era mi señal. Tenía que salir ahora, antes de que Leo decidiera mirar la hora. Me moví hacia la puerta de la sala con la precisión y el pavor de un animal herido que intenta arrastrarse a la guarida. Tuve que pasar muy cerca del sofá, donde Leo solía dormitar, y el aire allí todavía llevaba el olor a cera de zapato y sudor frío del uniforme. En ese momento, el embarazo era una carga, y un escudo. La barriga me impedía correr, pero el foco en proteger al bebé me daba una claridad sobrehumana. Pisé solo los bordes de la alfombra persa, la única área que sabía que no crujía, y cada paso era una eternidad. Recuerdo haber tropezado ligeramente con uno de los pares de botas de Leo, que él dejaba siempre al lado de la estantería, y el mínimo toque hizo que el cuero emitiera un ruido seco. Mi corazón se detuvo. Me quedé paralizada, escuchando su respiración mecánica en la oscuridad, y la certeza era que, si se despertaba ahora, yo no tendría oportunidad. Llegué a la puerta. Había 3 cerraduras, la principal y 2 de seguridad que él había instalado después de la boda, como si quisiera encerrarme allí para siempre. Tuve que usar las 2 manos, sosteniendo los documentos bajo el brazo, para girar el cilindro de las llaves. El primer giro de la llave maestra fue el más ruidoso, un clac metálico que pareció ensordecedor. Esperaba que la puerta de doña Carmen se abriera, que Leo se levantara, pero solo escuché el silencio pesado de la noche. Giré la segunda, luego la tercera. Antes de abrir, miré hacia atrás, a la oscuridad del apartamento. Podía distinguir su silueta maciza en la cama, y juro que por un segundo, sus ojos azules parecieron brillar en la oscuridad. No podía llevarme las llaves. Coloqué el llavero en la pequeña maceta que él odiaba, asegurando que tardaría en encontrarlo. Abrí la puerta lo mínimo posible y me deslicé hacia afuera, cerrándola, inmediatamente con la mayor delicadeza de mi vida. Bajar las escaleras de aquel edificio antiguo con la barriga de 8 meses, en la oscuridad, mientras sostenía un fajo de documentos contra el pecho, fue un ejercicio de concentración pura. Me agarraba a la barandilla de metal frío, sintiendo el olor a jabón y cera antigua que usaba el conserje. Cada escalón era un riesgo. Al pasar por la puerta de doña Carmen, en el primer piso, sentí un escalofrío diferente. Su puerta estaba cerrada, pero lo sentí. Sentí el olor familiar a manzanilla y sándalo que venía de dentro, y escuché un sonido casi imperceptible. El clic de algo de metal siendo colocado sobre una superficie de madera. Era una señal, un código no verbal. Carmen estaba despierta, monitoreándome por el timbre y dándome cobertura silenciosa, lista para cualquier emergencia. Aquel clic fue la confirmación de que no estaba totalmente sola, y me dio el coraje final para ir hasta el final. Llegué a la calle. El aire helado de la madrugada me golpeó, mezclándose con el olor a asfalto mojado. La calle estaba desierta y extrañamente silenciosa, como si la ciudad entera estuviera esperando por aquel momento. No podía detenerme a pensar. Empecé a caminar en dirección a la calle de atrás, la del poste rojo, y allí, bajo la luz intermitente y enfermiza, no había el Fiesta oxidado, sino una furgoneta blanca, de esas de reparto antiguas, que parecía perfectamente normal y discreta. Demasiado normal. El conductor estaba recostado, en la puerta, fumando en silencio. Era un hombre calvo, con gafas de montura gruesa y una chaqueta de cuero de aspecto barato. Lo que me hizo reconocerlo no fue la furgoneta, ni la apariencia común. Fue el pañuelo. Llevaba un pañuelo de seda colgado en el bolsillo, bordado, idéntico a los que doña Carmen usaba, pero en una tonalidad de verde musgo que contrastaba con la oscuridad de la noche. Caminé hasta el conductor con una prisa torpe, mis piernas pareciendo hechas de gelatina. Él no se movió, solo asintió con la cabeza. La luz roja intermitente del poste de la calle hacía que su rostro pareciera el de un fantasma. No dije el nombre de Leo, ni pregunté por Carmen. Solo extendí la mano, el gesto que Carmen y yo siempre hacíamos cuando nos encontrábamos. Un toque sutil en la muñeca. Él respondió, con la mano gruesa y fría, y mientras tanto,
Sus ojos se fijaron en los documentos que yo sostenía. No sonrió. Solo indicó la puerta trasera de la furgoneta con un movimiento mínimo de la cabeza y murmuró algo que apenas oí. «Tenemos 7 minutos». La confirmación era aquel pañuelo de seda bordado, colgado de una manera tan extraña en el bolsillo de la chaqueta de cuero, que parecía totalmente fuera de lugar para un conductor de furgoneta. Era él. El conductor tenía el pañuelo. Me apretujé por la puerta trasera de la furgoneta, que él abrió con un clic seco. El interior era espartano, sin ventanas, y olía intensamente a cartón nuevo y café frío, como si acabara de ser cargada, con cajas. No había asientos, solo un colchón fino y algunas mantas dobladas en un rincón, preparadas para mi barriga. Tan pronto como entré, cerró la puerta con un golpe amortiguado. Yo estaba en la oscuridad absoluta, pero sentí la furgoneta comenzar a moverse casi inmediatamente, sin encender las luces internas, ni hacer ruido excesivo en el motor. Acostada en el suelo, presionando los documentos y el bebé contra mí, sentí la aceleración y el miedo transformarse en una descarga de adrenalina pura. Mi última visión antes de que la furgoneta doblara la esquina fue un vistazo rápido del poste de luz rojo, parpadeando furiosamente, como si me estuviera diciendo adiós, o alertando sobre el peligro que quedaba atrás. La furgoneta siguió por la carretera, y la velocidad me lanzaba de un lado a otro en la oscuridad, pero no me importaba. Aquel balanceo era 1000 veces mejor que la quietud opresiva del apartamento. Después de unos 15 minutos de curvas bruscas y paradas rápidas en cruces, que el conductor parecía saber que estarían vacíos, la adrenalina finalmente se dio lugar a un sollozo silencioso y violento. Me cubrí la boca con la mano para ahogar el llanto, pero mi cuerpo temblaba incontrolablemente, y el bebé reaccionó, dándome patadas más fuertes que nunca, como si estuviera enojado. Yo estaba llorando por todo, por el abuso, por el miedo, por la traición, por la vida que estaba perdiendo y por la nueva que estaba comenzando. El olor a cartón y diésel era, en ese momento, el aroma más seguro del mundo. La furgoneta se detuvo de repente, unos 20 minutos después, en un área de gasolinera abandonada, donde el único sonido era el grito de los grillos. El conductor abrió la pequeña puerta que separaba la cabina del espacio de carga, y la luz tenue de su linterna me cegó por un instante. No preguntó si yo estaba bien, pero me extendió una botella de agua sellada y un trozo de chocolate, un detalle tan increíblemente humano que me hizo llorar aún más. Se aclaró la garganta y dijo, con esa voz grave: «El personal de la Defensoría se pondrá en contacto con usted mañana». El video llegó. Y luego, añadió una frase, que supe que vino directamente de Carmen. Ella dijo que no olvide respirar, Sofía. Lo peor ya pasó. Ahora luchamos. Aquel chocolate y aquellas palabras, dichas por un extraño con un pañuelo bordado, fueron la primera nutrición de verdad que mi alma recibió en meses. El viaje duró toda la noche, y solo paramos cuando el sol ya estaba saliendo en Minoennoensi, una ciudad que yo nunca había visto. La furgoneta estacionó frente a una casa de muro alto en la calle Aurora, 23, exactamente como decía el SMS. No era un lugar lujoso, pero parecía blindado contra el mundo exterior. Fui recibida por una mujer que se presentó como Lucia, una asistente social de la Organización de Derechos Civiles. Ella era baja, tenía gafas de montura colorida y un abrazo cálido que parecía deshacer la cáscara de hielo que yo había construido. El interior de la casa olía a café, fresco y eucalipto. Y por primera vez en meses, sentí mis músculos relajarse de verdad. Lucia me llevó a una habitación sencilla, con cortinas blackout y una cama que parecía la nube más suave del mundo. El alivio era tan físico que tuve que sentarme para no caerme. Después de alimentarme y dejarme tomar un baño prolongado, Lucia me llamó a una sala pequeña, donde había un portátil. «Necesitas ver esto, Sofía», dijo, con la voz baja y empática. Era el video. Era la grabación de Leo presionándome contra la puerta.
Ver aquella escena desde fuera fue surrealista y devastador. Vi a Leo en el uniforme, con aquella expresión aburrida, usando la fuerza calculada. Vi mi figura embarazada encogida, el terror en mis ojos, la forma en que apenas podía respirar. No había sonido en el video aparte de un ligero ruido estático, pero la imagen hablaba volúmenes. En ese momento, el miedo se transformó en certeza. Yo no estaba loca. Y lo que viví no era solo estrés conyugal, era crimen, documentado en 1970. Alta resolución. El video, un trozo de archivo digital, era la prueba que me liberaba. Esa misma tarde, conocí al doctor Cayo, el abogado de la Defensoría Pública que tomó mi caso. No era un tipo de traje caro, pero tenía una energía tranquila y enfocada que me daba esperanza. Mirando el video en la pantalla, dijo: "Este hombre usó el uniforme y el sistema para silenciarte, Sofía. Ahora, vamos a usar el mismo sistema para garantizar que nunca más te toque". Pasé horas narrando todos los abusos, sutiles, las palabras bajas, las prohibiciones ridículas, sintiendo un dolor físico al tener que revivirlo todo, pero era un dolor que me limpiaba. En aquella oficina, oliendo a papel viejo y café, firmé los papeles que daban inicio al proceso legal y a la medida de protección. Yo ya no era la Sofía de meses atrás. Yo era la denunciante, la madre que luchaba. El doctor Cayo me explicó que habían actuado tan rápido, protocolizando la denuncia en una jurisdicción distante, que tomaron a Leo por sorpresa. Su relato fue vívido. Leo se despertaría, notaría el llavero en la maceta que odiaba, y el choque inicial sería de control absoluto perdido. No se preocuparía por mi seguridad, sino por la mancha en su carrera. Ciertamente, él movilizaría su red de contactos en el pueblo antiguo, llamaría al edificio, usaría el uniforme para coaccionar a los vecinos. Pero la medida de protección ya estaría en vigor a nivel nacional, quitándole su poder de fuego local. Saber que el depredador estaba confuso y que por primera vez la ley estaba en su contra, me dio una oleada de satisfacción helada y un miedo renovado. Él intentaría encontrarme. Los días en el refugio tenían una monotonía extraña. Era la primera vez que estaba segura, pero mi mente continuaba funcionando en modo supervivencia. Me encontraba haciendo un movimiento de sobresalto al sonido de cualquier timbre y tardaba 5 minutos enteros en descorrer la cerradura de mi habitación, aún sabiendo que Lucia estaba del otro lado. Desarrollé una rutina obsesiva. Todas las mañanas me sentaba en la ventana, mirando al cielo, e intentaba contar cuántas nubes pasaban. Era una manera de forzar mi mente a enfocarse en algo que no podía ser controlado por Leo. El bebé, antes una señal de alerta, ahora parecía haberse calmado. Sus movimientos eran suaves, como si supiera que finalmente habíamos encontrado un nido protegido, y a cada patada leve, yo sentía una oleada de coraje y gratitud. Aproximadamente una semana después, el doctor Cayo me trajo un mensaje cifrado, enviado a través de un conocido, garantizando la seguridad. Era de Carmen. Ella estaba bien, pero se había mudado temporalmente a casa de su sobrina, tan pronto como supo que Leo se había despertado. El mensaje decía que, cuando él finalmente logró abrir la puerta, no tardó 5 minutos en darse cuenta de lo que había sucedido. Leo, en su frenesí, no solo se dio cuenta de la ausencia de la llave, sino que en su paranoia hizo la búsqueda más improbable. Miró el timbre, vio la cámara, la arrancó de la pared, y el video final que capturó fue el de su rostro, deformado por la rabia fría, dándose cuenta de que su prisión silenciosa tenía una testigo electrónica. Carmen sabía que su venganza se dirigiría a la tecnología, no a ella. El doctor Cayo no se anduvo con rodeos. Una semana antes de la fecha prevista para mi parto, la Defensoría usó el video en la prensa local de la capital, y el daño fue inmediato. El escándalo de un policía, usando el uniforme para coaccionar a una embarazada, sin dejar marcas, era el tipo de cosa que la opinión pública no podía ignorar. Las noticias llegaron filtradas para mí, claro, pero el impacto fue suficiente para que Leo fuera apartado de sus funciones
e iniciara un proceso administrativo desastroso. Aquel trozo de tela azul, que él usaba como una armadura y un arma, ahora era su condena. Sentir que el objeto de tanto terror estaba siendo desmantelado públicamente era una emoción poderosa, una mezcla de justicia e incredulidad. El sistema falló al protegerme al principio, pero estaba siendo forzado a liberarme al final. Yo estaba entrando en el 9º mes, y el cuerpo ya daba señales de que el bebé estaba en camino. Pero había algo extraño, una resistencia. Los médicos decían que todo estaba bien, pero yo sentía que mi cuerpo se estaba negando a dar a luz mientras hubiera cualquier resquicio de aquella vida antigua. Lucia, con su perspicacia de asistente social, lo notó. Me preguntó si había traído algo por error. Recordé la prisa, mi abrigo de embarazada que tiré en el colchón de la furgoneta. Cuando lo cogió, encontró un único botón de presión, caído en el forro, un botón idéntico a los que sujetaban el bolsillo del uniforme de Leo. Era una reliquia minúscula y metálica de mi carcelero. Tan pronto como Lucia tiró aquel objeto frío a la basura, sentí una contracción fuerte, la primera de verdad. El cuerpo finalmente entendió que la prisión había terminado. El easy parto ocurrió 2 semanas después, en la seguridad de un hospital que ni Leo, en su apogeo de poder, conseguiría invadir. Fue un momento de dolor y liberación que jamás olvidaré. Cuando el bebé salió, el primer sonido que emitió no fue un llanto común. Fue un grito ronco, fuerte, que me pareció un rugido de victoria. Mi hijo nació en una cama esterilizada, rodeado de personas que se preocupaban, y no por el aire frío y opresivo de una casa-prisión. Lo abracé, y su olor, aquel olor a leche y a nuevo, limpió de mi mente el olor a naftalina y metal del uniforme. En aquel abrazo, supe que no había huido solo por mí. Aquel bebé era la prueba viva de que la vida que Leo intentó sofocar había encontrado una manera, gracias a la astucia de una vecina y al coraje de extraños, de salir a la luz. Los meses siguientes se dedicaron a la recuperación y al proceso. No volví a aquel pueblo. El doctor Cayo se encargó de todo. El video era irrefutable, y el proceso administrativo contra Leo fue rápido. Fue expulsado de la corporación por abuso de autoridad y violencia, siendo su patente y pensión revocadas. Leo, el policía que usaba la ley para amedrentar, perdió lo único que le daba valor y poder: el uniforme. Fue reducido a lo que era: un hombre común, aislado y sin autoridad. El miedo no desapareció de un día para otro, por supuesto, pero yo sabía que, sin el uniforme, sin el distintivo para separarnos de su orden, no pasaba de ser un depredador desarmado. La amenaza no había desaparecido del mundo, pero había desaparecido de mi vida. Todavía siento la tensión. Cada vez que oigo el sonido de una hebilla de cinturón golpeando o veo un par de botas militares, mi cuerpo se encoge y busco instintivamente una puerta cerrada, un hábito que probablemente nunca me dejará. La recuperación emocional es lenta, llena de días buenos y crisis de pánico que me hacen revivir el olor metálico de aquel día. Pero mi foco es mi hijo, y mi gratitud va para una heroína improbable, doña Carmen. Nunca más la vi personalmente, pero sé que el timbre que ella instaló, aquella tecnología tan común y tan discreta, fue nuestra salvación. Ella, una ancianita que usaba chales bordados y que desconfiaba de la corrupción policial, usó un pequeño aparato para desmantelar a un depredador que se creía invencible. Mirando hacia atrás, sé que mi historia es bizarra. Parece cosa de guión de película loca, donde la salvación viene de una cámara de timbre y de una señora que manda mensajes codificados en folletos de artesanía. Pero es real, y es la prueba de que el horror no siempre tiene fantasmas o monstruos con dientes largos. A veces, viste un uniforme impecable y usa el conocimiento de la ley para atraparte. Hoy, mi hijo y yo estamos en paz. Volví a trabajar con diseño, y a cada línea que dibujo, siento que estoy reconstruyendo mi vida, ladrillo a ladrillo. La calle Aurora, 23. Ya no es una dirección, es el marco cero de mi libertad. Y cada vez que veo un poste de luz parpadear, ya no siento miedo.
Solo recuerdo que hasta la señal más disimulada puede ser tu última oportunidad de fuga. Si te gustó esta historia, deja un me gusta y suscríbete al canal para seguir las próximas.